Bienvenidos todos. Hoy vamos a empezar con el tema de la semana 10, que es el tema de circuitos de segundo orden generales. Básicamente, vamos a trabajar ejercicios en los cuales tenemos dos elementos almacenadores de energía. Pueden ser un inductor y un capacitor, pueden ser dos capacitores o dos inductores, en una configuración general cualquiera. No necesariamente serie, no necesariamente paralelo. Para ello, eh, voy a proceder a realizar un ejercicio para ilustrarles el hecho de que en estos casos generales el procedimiento no cambia mucho, es básicamente lo mismo. Tenemos que hallar las condiciones iniciales, tenemos que trasladar esas condiciones a condiciones para las derivadas de la variable que me interesa, luego proceder a plantear la ecuación diferencial de segundo orden, resolverla y pues la condición de estado estable si aplica el caso. Entonces, en el video de hoy vamos a resolver este ejercicio. Tenemos un circuito RLC, no es ni serie ni paralelo. Tenemos una fuente de 5 amperios que alimenta el circuito y tenemos una fuente de 4 amperios, más específicamente 4 UDT. Algunos de ustedes ya habrán leído en el libro este tema de las funciones escalón, o de pronto lo recuerdan de ecuaciones diferenciales. UDT es una función que es cero para tiempos negativos o tiempos menores que cero, y vale 1 para tiempos mayores que cero. O sea, UDT es la representación matemática de un switch. Este UDT me indica que para tiempos negativos la corriente de la fuente es cero, o sea que la fuente está desconectada del circuito. Y para tiempos mayores que cero, pues la fuente vale sus 4 amperios, o sea que en el tiempo t igual 0 la fuente se conecta. Esto para evitar tener que hablar de funciones escalones, sobre todo porque en las sesiones de dudas me han hablado de que no entienden el tema y aparte es un concepto que estrictamente no es necesario. Voy a redibujar el circuito no usando la función escalón, sino utilizando switches, que es como hemos venido trabajando, que me parece que es más intuitivo y más sencillo y a la larga es lo mismo. En este ejercicio vamos a hallar la tensión del capacitor. ¿Ok? Entonces nos vamos a la pizarra y acá tenemos la representación equivalente del circuito usando switches. Ahí, listo. Como pueden ver, la fuente de 4 amperios tiene un switch que en el tiempo t igual 0 se cierra y conecta la fuente al circuito. Esto representa la función escalón UDT. Para tiempos negativos, el switch está abierto y está conectando la fuente a un cortocircuito. ¿Por qué la fuente se conecta a un cortocircuito cuando no se usa? Pues, si recuerdan de circuitos 1, yo les comenté que tú no puedes tener una fuente de corriente en circuito abierto porque eso es una contradicción. Un circuito abierto me dice que no hay flujo de corriente, por otro lado una fuente de corriente me dice que siempre va a tener ese flujo. Si por ejemplo yo tuviera una fuente de corriente de 4 amperios en circuito abierto, por un lado la fuente de corriente me está diciendo estos 4 amperios están fluyendo por esta rama sí o sí. Y por otro lado, el circuito abierto me está diciendo que por aquí hay 0 amperios. Eso es una contradicción. Un elemento me dice 4 amperios y el otro me dice 0. Entonces, claramente, tú no puedes tener fuentes de corriente en circuito abierto y físicamente en la vida real, pues tampoco ya. Eso sería el equivalente a tener una fuente de tensión en cortocircuito. Y ya hemos hablado de qué pasaría si cortocircuitas una batería, por ejemplo. O sea, es el mismo riesgo si tienes una fuente de corriente en circuito abierto. Entonces, al igual que las fuentes de tensión cuando no se usan se dejan en circuito abierto, cuando las fuentes de corriente no se usan se ponen en cortocircuito. ¿Ok? Por ejemplo, en el sádico de pronto encuentran alguno que otro ejercicio con una fuente de corriente y ven que cuando el switch está abierto la fuente queda en circuito abierto. Eso estrictamente hablando no está bien y no es correcto. Pero como supongo que el autor no quiso tener que entrar a la explicación adicional de la formalidad de
de lo que eso implica, pero yo como su profesor sí me tomo la molestia. ¿Ok? Ahora, vamos a proceder a resolver para la tensión del capacitor. Entonces, lo primero que necesito es las condiciones iniciales. Esto es un circuito de segundo orden, así que yo sé que la ecuación de la tensión del capacitor me va a dar una ecuación diferencial de segundo orden. Entonces yo necesito para la tensión del capacitor dos condiciones. Una que es el valor de Vc en el tiempo 0 más. Y dos, el valor de la derivada de Vc en el tiempo 0 más. Ahora, la tensión del capacitor en 0 más la podemos hallar eh, analizando la condición 0 menos, porque como la tensión del capacitor es una variable continua, su valor en 0 menos debe ser igual a su valor en 0 más. Sin embargo, la derivada de la tensión del capacitor no es una variable continua. Entonces su valor en 0 menos no va a ser necesariamente igual a su valor en 0 más. Entonces, ¿qué procede? Pues básicamente lo mismo que hemos venido haciendo en el caso de RLS serie. Pues yo tengo que hallar la información de las variables que son continuas, en este caso la tensión del capacitor y la corriente del inductor, y con esa información yo puedo aplicar las ecuaciones del circuito para calcular el valor de la derivada de la tensión del capacitor. Entonces, primero voy a proceder a analizar en el tiempo 0 menos el circuito para hallar los valores de tensión del capacitor y corriente del inductor. ¿Ok? Entonces, empezamos. T igual 0 menos. En el tiempo 0 menos, esta fuente está desconectada del resto del circuito, así que la podemos ignorar. Aparte, justo antes de que el switch se mueva, podemos asumir estado estable. O sea que el inductor se va a comportar como un cortocircuito y el capacitor se va a comportar como un circuito abierto. Sabiendo esto, podemos reescribir el circuito de esta forma. Acá vamos a tener un corto. Acá vamos a tener una resistencia de 30 ohmios. Acá vamos a tener, donde está el capacitor, un circuito abierto. Y pues la fuente de corriente de 5 amperios. Entonces, 5 amperios vamos a hallar la tensión del capacitor en estado estable antes del movimiento del switch. Esta tensión la voy a llamar BC0. Y la corriente del inductor en estado estable antes del cambio en el switch IL0. Miren que debo mantener la polaridad con la cual están definidas estas tensiones y estas corrientes. Entonces empezamos con la corriente del inductor IL0. De aquí el circuito está fácil, es una sola malla y ya me dicen que la corriente de malla es 5 amperios en la misma dirección de IL, entonces ya yo sé que IL0 va a valer 5 amperios positivo. Me falta ahora hallar la tensión del capacitor. Pero si se dan cuenta, en este circuito, como es tan sencillo, la fuente de corriente y la resistencia están en paralelo, que están también en paralelo con
la tensión del capacitor, entonces la tensión del capacitor es simplemente la tensión de la resistencia de 30 ohmios, que por ley de Ohm la podemos hallar. Sería BC0 igual a 30 ohmios por los 5 amperios de la fuente. Y esto me da pues 30 por 5, 150 voltios. Y listo. Tengo las condiciones iniciales de la corriente del inductor y la tensión del capacitor. Yo sé que este BC0 es BC en el tiempo 0 más por la continuidad de la tensión del capacitor, y L0 es la corriente IL en el tiempo 0 más por la continuidad de la corriente en los inductores. Sin embargo, yo lo que necesito ahora es la condición de la derivada de BC, es la condición que me falta, ya esta la tengo. Entonces, para hallar BC vamos a utilizar la información que tenemos analizando el circuito en el tiempo 0 más. Entonces nos vamos al tiempo 0 más, t igual 0 más. Entonces, ya yo sé que en 0 más la tensión del capacitor vale 150 voltios y la corriente del inductor vale 5 amperios. Y voy a usar esa información para hallar la derivada de la tensión del capacitor. ¿Cuál es el truco para el caso general? Pues miren que siempre vamos a necesitar tensión y su derivada o corriente y su derivada. Entonces, en el caso de la derivada de la tensión del capacitor, esa derivada es proporcional a la corriente. Entonces, todo lo que tenemos que hallar es la corriente del capacitor. En el caso del inductor, necesitaríamos la corriente del inductor y la derivada de la corriente. La derivada de la corriente del inductor es proporcional a la tensión del inductor. Entonces, si estuviéramos considerando la corriente del inductor, tendríamos que hallar pues su tensión para tener la condición de la derivada. Básicamente esa es la dualidad. Tensión del capacitor y su derivada, que es proporcional a su corriente. Corriente del inductor y su derivada, que es proporcional a la tensión. Entonces, vamos a reescribir el circuito en el tiempo 0 más. Ya entró la fuente de 4 amperios. Entonces tenemos 4 amperios acá. Amperios. Y tenemos también el inductor de 3 henrios. Acá, un poquito más separado. Estos 3 henrios. Aquí está la tensión del inductor, la corriente del inductor, luego tenemos la resistencia de 30 ohmios, y la tensión del capacitor, el capacitor pues. Que tiene un valor de 1 sobre 27 faradios. Por último tenemos acá la fuente de corriente, de 5 amperios. En el capacitor tenemos la tensión BC medida de esta forma.
y la corriente IC medida de esta forma, manteniendo la convención pasiva de signos en tensiones y corrientes para no enredarnos con los signos. Ahora, queremos hallar la condición de la derivada de la tensión del capacitor. Para ello tenemos que hallar la corriente del capacitor. Entonces, el procedimiento estándar vendría siendo aprovechar la información de la tensión del capacitor. O sea, el capacitor actúa aquí como una fuente porque ya yo sé su tensión, sin importar la corriente que sea, no la conozco. Y el inductor actúa como una fuente de corriente porque ya conozco su corriente. Entonces, el procedimiento es resolver el circuito, hallar las variables importantes, ya sea las corrientes de malla o las tensiones de nodo, y con estas variables de estado del circuito proceder a calcular la tensión, la corriente del capacitor, que es proporcional a la derivada de la tensión del capacitor. Entonces, básicamente tenemos que resolver el circuito. Pueden resolverlo de la forma que ustedes quieran, tiene que dar bien de cualquier forma. Yo personalmente pienso que es más fácil resolver este circuito haciendo un método de nodos. Tenemos 3 nodos. El nodo acá de la tensión del inductor, el nodo de la tensión del capacitor y el nodo de abajo que por conveniencia vamos a ponerlo como tierra. Aparte, si el nodo de abajo es tierra, ya yo sé que este nodo tiene la tensión del capacitor que es conocida en el tiempo 0 más, y la única incógnita sería la tensión del inductor. Entonces escribimos la ecuación del nodo del inductor y analizamos este nodo. Tenemos 3 elementos conectados. Primero, una fuente de corriente que inyecta 4 amperios al nodo, así que 4 positivo. Luego tenemos por el inductor que sale la corriente del inductor. Como va saliendo, colocamos menos IL en el tiempo 0 más, claro está. Y por último tenemos la corriente de esta resistencia. Ya dijimos que por la resistencia siempre vamos a asumir que la corriente sale del nodo. O sea que esta corriente por ley de Ohm vendría siendo BL menos BC sobre 30 ohmios. Acá colocamos menos, porque va saliendo, suponemos que va saliendo, BL en el tiempo 0 más, menos BC en el tiempo 0 más, sobre 30 ohmios, igual a 0. Listo. Aquí IL en 0 más es conocido, BC en 0 más es conocido, tenemos que hallar BL en 0 más. Entonces, para simplificar voy a multiplicar por 30 para eliminar la fracción. 4 por 30 me da 120. Menos 30 por IL 0. 0 más, está IL en el tiempo 0 más. Menos BL en el tiempo 0 más. Más BC en el tiempo 0 más igual a 0. Ahora reemplazamos 120 menos 30 por la corriente del inductor, que es 5, o sea, menos 30 por 5, menos BL en 0 más, que es desconocido y lo voy a hallar, más la tensión del capacitor en el tiempo 0 más, que yo sé que es 150 voltios, igual a 0. Entonces aquí resolvemos. 30 por 5 menos 30 por 5 es menos 150, más 150 se cancelan. Desde aquí despejo BL y me queda que la tensión del inductor en 0 más es simplemente 120 voltios. Y listo. Tengo la tensión del inductor, la tensión del capacitor, y ya con esto puedo hallar cualquier variable en el circuito.
Así que vamos a hallar la variable que me interesa, que es la corriente del capacitor. Voy a necesitar más espacio acá. Vamos a plantear ahora la ecuación necesito una ecuación que involucre a IC, así que voy a plantear simplemente la ecuación del nodo del capacitor. Nodo BC. Analizando este nodo, vemos que tengo tres elementos conectados. Primero, una fuente de corriente, 5 amperios, que va entrando al nodo. Entonces va 5 positivo. Luego tenemos la corriente del capacitor en el tiempo 0 más, que es lo que quiero hallar, va saliendo, entonces va menos IC en 0 más. Y tenemos la corriente en la resistencia que dijimos que íbamos a asumir que sale. O sea que esta corriente vendría siendo, según la ley de Ohm, BC menos BL dividido a 30. Como va saliendo, va negativo acá. Menos BC en 0 más menos BL 0 más sobre 30. Todo eso igual a 0. Y ahora, de aquí todo es conocido menos IC, entonces yo puedo reemplazar enseguida 5 menos IC en 0 más menos la tensión del capacitor en 0 más es 150, la tensión del inductor es 120 sobre 30. Y esto me da igual a 0. Entonces, 150 menos 120 es 30, 30 entre 30 es 1. Me queda 5 menos 1, 5 menos IC, perdón, en 0 más, menos 1 es igual a 0. Entonces de aquí despejo IC en 0 más, me queda que IC en el tiempo 0 más es igual a 4 amperios. Listo. Ahora tenemos que hallar con la ecuación del capacitor que me relaciona la tensión con la derivada de la tensión con la corriente. Hallamos la derivada de la tensión en 0 más. Ecuación del capacitor. Entonces la ecuación del capacitor me dice que la corriente IC en el tiempo 0 más va a ser igual a C veces, que C es 1 sobre 27, la derivada de la tensión, o sea, B' de C en el tiempo 0 más. Entonces, BC en el tiempo 0 más, BC' va a ser igual a 27 veces la corriente del capacitor en 0 más. Entonces 27 por 4, que es 54 por 2, que es 108. Entonces la derivada de BC en 0 más me va a dar 108 voltios sobre segundo. Ojo con las unidades, porque es la derivada de la tensión. ¿Listo? Ya tenemos ahora sí las dos condiciones iniciales. Tenemos la condición de BC en 0 más, aquí está. Y la condición de la derivada de BC en 0 más. Listo. Ahora que tenemos las condiciones iniciales, tenemos que plantear y resolver la ecuación diferencial de BC para tiempos positivos t mayores que 0. Entonces, aquí sí voy a introducir una técnica o un truco que hasta ahora no les había explicado.
Y es que recuerden que la solución de la ecuación diferencial se compone o está conformada por dos componentes. Una que es la componente transitoria y otra que es la componente de estado estable. Recordemos que la componente transitoria es la solución de la homogénea asociada. Eso matemáticamente hablando. Físicamente eso corresponde a el circuito cuando no tiene fuentes independientes que lo exciten. La componente de estado estable pues ya viene dada a partir de la forma de la estructura funcional de el término excitatriz en la ecuación diferencial, que es el término no homogéneo. Eso matemáticamente hablando. Físicamente hablando, la componente de estado estable viene siendo básicamente la solución del circuito cuando el tiempo tiende a infinito, que es cuando el transitorio se ha extinguido. Que es básicamente cuando alcanza pues, el estado estable, bien lo dice su nombre. Ya habíamos hablado de que matemáticamente podíamos hallar la componente estado estable usando técnicas como coeficientes indeterminados o variación de parámetros. Pero que como estamos en un curso de circuitos, hallamos esa componente estado estable físicamente aplicando una técnica más física que es analizando el circuito en estado estable. Para desarrollar la ecuación de la componente transitoria también podemos aplicar una técnica más física. En vez de analizar el circuito en el tiempo positivo, que sería este circuito con todas sus fuentes, y despejar las ecuaciones, yo puedo simplificar un poco el circuito si me restringo solo a la componente transitoria. Y si yo digo que solo quiero hallar la ecuación de la componente transitoria, entonces la condición de la componente transitoria es que no hay fuentes. O sea que si yo apago todas las fuentes independientes, el circuito que me va a quedar va a ser el circuito que va a describir solo la componente transitoria de la variable que me interesa. Y pues eso no es ningún problema porque la componente estado estable ya sabemos hallarla. Entonces no tengo por qué complicarme la vida analizando este circuito con estas fuentes independientes. Si yo quiero hallar solo la componente transitoria, yo simplemente apago las fuentes independientes y desarrollo la ecuación. A la final tengo que hacer el mismo procedimiento de plantear las ecuaciones y despejarlas, pero se me simplifica el ejercicio porque ya estoy apagando la fuente, entonces me queda un circuito más pequeño. Sobre todo en esta situación, miren que este circuito con fuentes como tal no es ni un serie, ni un paralelo, ni nada, no tiene una estructura, no tiene una estructura de las básicas. Pero si yo apago las dos fuentes de corrientes, me quedan dos circuitos abiertos y me queda un circuito de RLC serie sin fuente, que es bastante sencillo de resolver. Entonces, muchas veces apagando las fuentes se nos simplifica el circuito. Claro, no siempre se nos va a simplificar el circuito, o sea, no siempre vamos a llegar a una estructura serie o paralelo, me refiero. Podemos apagar las fuentes y que aún así el circuito natural que me quede no sea ni serie ni paralelo, pero aún así al eliminar elementos se nos simplifica el ejercicio de desarrollar la ecuación. Entonces, vamos a aplicar esta técnica acá, un poco más despacio. Y ahora voy a analizar el circuito para tiempos mayores que 0, pero solo la componente transitoria, o sea, fuentes apagadas. Entonces, t mayor que 0, fuentes apagadas. Off. Esto me va a dar la componente transitoria. Entonces, si vemos acá, tenemos que copiar el mismo circuito de 0 más, pero con las fuentes apagadas. Una fuente de corriente de 4 amperios apagada es un circuito abierto. La fuente de 5 amperios apagada es otro circuito abierto. Entonces me queda simplemente esta malla de la mitad. Y aquí es donde está lo chévere. A ver, tenemos acá
el inductor, la resistencia y tenemos el capacitor. Entonces tenemos acá 3 henrios, tenemos 1 sobre 27 faradios, acá tenemos la tensión del capacitor, la corriente del capacitor, la tensión del inductor y la corriente del inductor. Entonces queremos, bueno, ojo aquí, estas son las componentes transitorias de estas variables. Entonces le coloco BCT, BLT, ICT e ILT. ¿Ok? Porque solo estoy teniendo en cuenta la componente transitoria. La de estado estable la hallo después. ¿Ok? Entonces, vamos a plantear la ecuación de la tensión del capacitor. Pues básicamente hacemos una malla. Entonces, vamos a colocar el sentido de la malla de esta forma con la corriente del inductor. Vamos a tomar este sentido de corriente de malla y vamos a hallar una malla, malla 1. Pues sí, porque el circuito forma una sola malla, entonces es lo más sencillo. Entonces, siguiendo esta dirección, paso por el capacitor y ¿qué tengo ahí? Tengo una tensión BCT de menos a más, o sea, estoy subiendo tensión, subo una tensión igual a BCT, entonces coloco BCT positivo. Menos, que en la resistencia siempre asumo caída, 30 ohmios por, esto podría ser la corriente del inductor o podría ser la corriente del capacitor. ¿Ok? Como yo quiero dejar todo, es una ecuación que quiero formar para el capacitor, voy a tomar la corriente del capacitor. Entonces aquí me quedaría 30 por, podría escribir IL, que es la corriente que va en esa misma dirección, pero yo quiero dejar todo en términos del capacitor, entonces no voy a escribir IL, voy a escribir IC, pero ojo que IC tiene el sentido opuesto a IL, entonces si aquí va IL positivo, IC como tiene el sentido opuesto diría IC negativo, ¿ok? Mucho ojo con eso porque IC tiene sentido contrario a la dirección de la malla. Yo puedo colocar aquí más IL o puedo colocar menos ICT, bueno, ICT o ILT, ¿ok? Cualquiera de las dos puedo colocar acá. Entonces, como me interesa es las variables del capacitor, la tensión del capacitor, voy a utilizar la corriente del capacitor. ¿Ok? Entonces voy a colocar acá menos ICT. Luego paso por el inductor. Por el inductor tengo una tensión BLT, pero voy de más a menos, o sea que caigo una tensión BLT. Acá menos BLT es igual a 0. Entonces, listo. Tenemos 3 incógnitas para una sola ecuación, pero ya sabemos que la corriente del capacitor la puedo eliminar con la ecuación del capacitor y, bueno, la tensión del inductor la puedo expresar en términos de la corriente del inductor y ya sabemos que la corriente del inductor es el negativo de la corriente del capacitor, porque tienen direcciones opuestas. Entonces, vamos a escribir acá la ecuación del inductor. Ecuación del inductor. Y la ecuación del inductor me dice que la tensión del inductor BLT, porque estamos solo en la componente transitoria, es L veces, o sea, 3 veces la derivada de la corriente, o sea, IL'.
Ahora recordemos que IL es igual al negativo de BC, o sea que esto también lo puedo escribir como menos 3 veces IC'. ¿Ok? Entonces aquí tengo la ecuación 2. Reemplazamos 2 en 1. ¿Y qué me queda? Me queda BCT. Aquí me queda menos y menos más 30 veces ICT, menos BLT, que es menos 3 veces IC' dt. ICT', ¿sí? Son componentes transitorias todas, igual a 0. Entonces ya listo, queda todo en términos de las variables del capacitor, tensión y corriente. Yo quiero la tensión del capacitor, entonces para eliminar la corriente del capacitor uso la ecuación del capacitor. Entonces vamos a acá, separamos. Entonces ahora, ecuación del capacitor. La ecuación del capacitor me dice que la corriente del capacitor es C veces, o sea, 1 sobre 27, la derivada de la tensión del capacitor, o sea, BCT'. Y acá también va un T porque son componentes transitorias. Entonces la ecuación 3, reemplazamos 3 en 1. ¿Y qué me queda? Pues BCT más 30 por 1 sobre 27. Lo copiamos enseguida, 30 sobre 27. BCT'. Voy a necesitar un poquito más de espacio acá. Y acá me queda menos y menos, me queda más 3 sobre 27. Ojo que aquí es la derivada de la corriente, o sea, la derivada de la derivada. Más bien, vamos a escribir esto. Menos por menos más, me queda más 3. Por la derivada de ICT, la derivada de ICT sería 1 sobre 27 por la derivada de BCT, o sea, la segunda derivada, BCT doble prima. Y todo esto igual a 0. Tenemos la ecuación de segundo orden homogénea, claro está, como no hay fuentes, queda igualada a 0, que describe el comportamiento transitorio de la tensión del capacitor. Entonces, para simplificar, voy a multiplicar todo por 27. Bueno, tengo que normalizar la ecuación, lo primero. Entonces, multiplico por 27 y me queda 27 BCT. O más específicamente, vamos a igual a 0. Si multiplico todo por 27 BCT más 30 BC' de T, BCT' más 3 BCT doble prima igual a 0. Entonces ahora sí, normalicemos BC doble prima, que es el término derivativo de orden superior. Entonces acá me queda BCT doble prima más, tengo que dividir entre 3, 10 BCT' más 27 entre 3, que es 9 BCT igual a 0. ¿Claro?
Ahora, resolvemos esta ecuación. Método del polinomio característico, como hemos hecho siempre, polinomio característico. Entonces, el término de segundo orden m cuadrado más 10 veces m más 9 es igual a 0. Y este polinomio, este polinomio está facilito. Aquí yo puedo factorizar. Se dan cuenta, 10 es 9 más 1. Entonces, de seguro recordarán esto del colegio. 1, 1, 9, 1. Multiplico acá. Multiplico acá. ¿Ok? Entonces me queda, factorizando, me queda m más 9 por m más 1 igual a 0. Entonces m es igual a menos 9 o m es igual a menos 1. Por lo tanto, la solución de la componente transitoria de BC vendría siendo una constante A1 por e a la menos 9t más una constante A2 por e a la menos t. ¿Ok? Ahora, ya tenemos la componente transitoria, hay que hallar la componente de estado estable. Ya sabemos hallar la componente de estado estable. La componente de estado estable la hallamos analizando el circuito en el tiempo infinito. Entonces separamos acá. Analizamos en el tiempo t que tiende a infinito. Entonces tenemos estado estable. Aquí en el tiempo t infinito hay que hacerlo con fuentes. ¿Ok? Si lo hacen sin fuentes les da todo cero y bueno, igual sigue siendo la componente transitoria, no tiene gracia. Entonces esto es estado estable. ¿Ok? Entonces, miremos en el tiempo t mayor que 0 acá. Tenemos que analizar este circuito cuando el tiempo tiende a infinito, o sea que tenemos estado estable. ¿Qué pasa con el capacitor? Pues el capacitor se va a comportar como un circuito abierto. ¿Y qué pasa con el inductor? Se va a comportar como un cortocircuito. ¿Ok? Entonces, vamos a reescribir esto acá. Hay que colocar la fuente, recuerden, una fuente de 4 amperios. Donde estaba el inductor vamos a tener un cortocircuito. Donde está la resistencia de 30, acá. Y acá donde estaba el capacitor vamos a tener un circuito abierto. Y la fuente de 5. 5 amperios. ¿Ok? Entonces, acá vamos a hallar la tensión del capacitor en estado estable, o sea, BC infinito. Básicamente tenemos que resolver este circuito. Entonces, el circuito está muy sencillo. Aquí tenemos la fuente de corriente en paralelo con un corto, eso no tiene ningún problema, todos los 4 amperios se van por acá. Ahora, para ilustrar cómo vamos a calcular esta tensión, voy a reescribir el circuito de otra forma. Miren que todo esto es un solo nodo. Te voy a reescribir esto así. Voy a reescribirlo de esta forma.
4 amperios. Paralelo con corto. Voy a hacer un espacio aquí. Y acá voy a colocar la resistencia. Y acá voy a colocar pues la fuente de corriente. Y acá la tensión del capacitor. Esto es BC de infinito. ¿Ok? Entonces ahora a ver si se ve claro que pues el efecto de la fuente de 4 amperios pues no afecta para nada el resto del circuito. Están los 4 amperios por aquí aparte. Entonces la tensión del capacitor viene a ser simplemente la misma tensión de la resistencia. Y la resistencia claramente lleva los 5 amperios de la fuente. Porque aquí tenemos una sola malla independiente. Entonces por ley de Ohm nos queda que BC infinito es igual a 30 ohmios por 5 amperios, que es igual a 150 voltios. Ahora, esta condición de estado estable es la misma condición inicial, o sea, la tensión del capacitor empieza en 150 voltios y termina en 150 voltios. ¿Eso significa que la tensión del capacitor va a ser constante y que el transitorio nos va a dar cero? No necesariamente. Es posible que la tensión del capacitor tenga un transitorio que empiece en 150 y vuelva a terminar en 150. Eso puede pasar. Entonces, ojo con eso. Aunque la condición inicial y final sean iguales, eso no significa que el transitorio sea cero. Puede ser que el transitorio exista y que simplemente empiece y termine en el mismo valor. ¿Ok? Entonces, ya tenemos la componente transitoria, tenemos la componente de estado estable. Ya yo puedo establecer que la respuesta completa de la tensión del capacitor es BC, que es igual a A1 E a la menos 9T más A2 E a la menos T más 150. ¿Ok? Entonces, tenemos que utilizar las condiciones iniciales para hallar A1 y A2. Eso significa que tengo que derivar B porque necesito aplicar la condición de la derivada también. Derivando B, me queda que BC' daría menos 9 a 1 e a la menos 9t menos A2 e a la menos t, y la constante de derivada da 0, entonces me queda simplemente eso. Entonces, para terminar el ejercicio aplicamos las condiciones iniciales. Entonces tenemos BC en 0 más va a ser A1 por E a la 0, o sea, sí, A1 por E a la 0 más A12 a la 0 más 150. Entonces esto al final me queda que A1 más A2 más 150 es igual a pues la condición inicial, que es 150. Entonces A1 más A2 es igual a 0. ¿Ok? Si recordamos la condición inicial de la tensión del capacitor es 150 voltios. ¿Ok?
y la condición de la derivada es 108. Entonces ya tenemos la ecuación 1. A ver en la ecuación 2. BC' en 0 más es menos 9A1 por E a la 0 menos A1 por E a la 0. O sea, menos 9A1 menos 9A1. Perdón, esto es A2. Me equivoqué acá. Esto es A2. Y a la 0. O sea, menos 9A1 menos A2 es igual a 0. Es decir, 9A1 más A2 es igual a 0. ¿Cierto? Entonces, perdón, que igual a 0. Estoy equivocando. Es igual a 108, la condición es 108. Decimos que acá la condición de la derivada de C es 108 voltios sobre segundo. Entonces, esto acá tiene que estar igual a 108. Ahora sí, listo. Esta es la ecuación 2. Entonces, tenemos un sistema de ecuaciones 2 por 2. Miren que si yo sumo la ecuación 1 más la ecuación 2, se me cancela el A2 y me queda simplemente A1. Está facilito aquí. Entonces, hacemos ecuación 1 más ecuación 2 y me queda A2 menos A2 se cancelan. Acá me queda A1 menos 9A1, o sea, menos 8A1. Y acá me queda pues 0 más 108. O sea que menos 8A1 me da 108. ¿Ok? Despejando me queda que A1 es igual a pues menos 108 entre 8, que es 54 entre 4, 27 medios. O sea, menos 13.5 de hecho, 27 medios. Menos 13.5. Entonces, esto sería mi ecuación 3. Reemplazamos 3 en la ecuación 1, queda facilito. Y me queda que A1 es menos 13.5, o sea, menos 13.5 más A2 es igual a 0. Entonces A2 es igual a 13.5 positivo. Entonces, ya tenemos las constantes, ya tenemos la solución. BC sería 150. Necesito un poco más de espacio acá. 150 más 13.5 E a la menos T. Bueno, para escribirlo en orden. Sería menos 13.5 E a la menos 9T más 13.5 E a la menos T más 150. ¿Unidades de qué? De voltios. Y esa es la respuesta del ejercicio. Próximamente les voy a estar montando otro video de otro ejercicio en donde al apagar las fuentes no nos queda ni un serie ni un paralelo, o sea, es completamente general y no se puede reducir a una topología serie o paralelo. Ese va a ser el siguiente video. Entonces, por ahora terminamos la clase de hoy. Nos vemos.